Bueno, pues si tienen preguntas para la maestra Carmen Campero, por favor, las podemos canalizar a través de las edecanes, por acá ya hay algunas. La licenciada Luz Ester las estará recibiendo. Bueno, pues voy a ir contestando estas dos preguntas. Sí se oye, ¿verdad? Bueno, la primera hace referencia a que muchas veces nos encontramos con personas adultas principalmente, y no se diga adultas mayores, que ellos mismos piensan que ya no pueden aprender. ¿No? Y bueno, esa es una realidad, pero fíjense que todo esto tiene que ver con dos tipos de factores. Unos factores son de orden social. ¿En qué sentido? Efectivamente, se pueden tardar más al inicio porque hay cosas que no. Efectivamente, hay veces que a todos, no sé si a ustedes les pasó, que dejaron de estudiar un tiempo y luego retomaron un diplomado, lo que sea, ¿cómo nos costó al principio? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque había ciertas habilidades que traíamos, como yo digo, empolvadas, ¿no? Bueno, ese es un orden de factores que influyen, porque el adulto también lo siente así, le está costando, claro que le está costando y mucho, como a todos. Entonces, bueno, pues es lento, pero uno tiene que dar confianza, ir buscando como planeamos para que sea poco a poco. Pero hay otro elemento bien importante que es de orden social. ¿Y qué quiere decir? Fíjense, desgraciadamente, ¿cómo es a veces nuestro discurso hacia esas personas jóvenes y adultas que aún no han hecho la primaria o que no saben leer y escribir? Muchas veces se les ve como ignorantes, ¿no? Sí, por eso se acuerdan la que le puse de sujetos, que no son ignorantes. A lo mejor no han acreditado la educación básica, a lo mejor no pueden contar ni sumar poniendo con la lógica formal que tenemos los que ya pasamos por la escuela, pero yo los quiero decir cómo tienen el cálculo matemático acá, ¿no? Piensen en un albañil, piensen en un comerciante, piensen aún los agricultores o agricultoras, las amas de casa. Entonces, eso es un problema también de nosotros a veces cómo los miramos a ellos. A lo mejor no ustedes como asesores y asesoras, pero también a veces tenemos que cambiar nuestra manera de verlos, porque va a cambiar nuestra manera de trabajar con ellos. Entonces, en ese sentido, es fundamental que ellos saben muchas cosas, pero a lo mejor no las formales de una educación primaria o que están en el currículo. Y ahí al ratito voy a hablar la otra pregunta, voy a abordar otra pregunta. Y en ese sentido, algo que es fundamental es que nosotros les mostremos que saben muchas cosas, ¿sí? No sé si les ha tocado, pero a veces con las mujeres es todavía más complejo. Pues por cuestiones de género, ahí sí entran muchas cuestiones de género, de que ustedes no saben, ustedes para qué, ustedes para la casa, no, ya no vamos a repetir. Pero entonces, ¿qué nos toca? A nosotros nos toca trabajar mucho, aumentar la autovaloración, lo que se llama la autoestima, ¿sí? Pero no diciendo, no, sí puede, señor, no basta. Tenemos que mostrarles que ellos sí saben muchas cosas. Yo recuerdo mujeres que me decían, es que no sé nada. ¿Cómo que no sabes nada? Le decía, pues ¿cuántos hijos tienes? Pues 3. ¿Y qué edad? Pues tales. Y oye, ¿y están vivos? Sí, sí están vivos. Y entonces no sabes nada, ¿cómo los criaste? ¿Cómo les diste de comer? ¿Cómo cuidaste su salud? ¿Cómo esto? ¿Me entienden? ¿Cómo les tenemos que hacer evidente? ¿Sí? No es nomás decirles tú puedes, sino justo conocerlas o conocerlos y ver qué cosas ellos sí saben, ¿no? Y por eso, y eso que saben, buscar traerlos al espacio educativo. ¿Sí? En algunos ejemplos, en alguna actividad, una pequeña redacción, una frase que escriben. No sé, ustedes son creativos, les aseguro que con esta idea van a encontrar maneras, ¿sí? Y luego también hay que reconocer
que los ritmos pueden ser diferentes de aprendizaje, aún al interior del mismo grupo y del mismo rango de edad, ¿eh? ¿Sí? Todo mundo me dice, ¿eh? Todos hay una gran coincidencia. Bueno, pero con los adultos mayores, eso sí que complicado. Pues sí es cierto, eso sí que complicado, ¿no? Pero también poco a poco se va pudiendo. Pero pues también si tenemos en el mismo grupo adultos mayores y jóvenes que por algún momento tan fuera del sistema, ahí sí es complicadísimo, ¿no? Tenemos que ver cómo trabajar. Pero bueno, yo lo que quiero decir, ese pensamiento que efectivamente tienen muchas personas adultas que llegan a nuestros grupos de que yo no puedo aprender, ¿sí? Sí lo podemos ir revirtiendo poco a poco. Y tiene cuestiones mucho de orden social, más que de factores personales, más de orden, no sé si llamarle psicológico, de aprendizaje o qué. Es mucho más social, pero tenemos que ver cómo lo revertimos en nuestra práctica. La otra de las preguntas tiene que ver con que muchas veces encontramos contenidos en los programas de primaria o secundaria que no son relevantes. Sí es cierto. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque pues tenemos que está dando un certificado de primaria, un certificado de secundaria, ¿sí? Y hay conocimientos o competencias claves que tienen que ser equivalentes a las de los niños o a los de los jóvenes de este país. Es cierto, y por eso están. Entonces, hay que ver si algunos de esos conocimientos podemos vincularlo con la vida de ellos y ellas. Si es el álgebra, algún ejemplo. Por ejemplo, esas son las cosas, la física, ¿no? Las cosas de química. Lo social es más fácil vincularlo casi siempre. Pero sí podemos ir buscando ejemplos, ¿no? Si estamos trabajando la presión, pues a lo mejor podemos trabajar, si son mujeres, como cocinamos en la Olla Express, bueno, a lo mejor eso no, pero ver, conocer la vida de ellos para hacer algún puente, ¿sí? Algún puente que le vayan encontrando más como ese vínculo de la ciencia. Tengo una hija que es bióloga y entonces dio su prepa abierta como asesoría. Entonces ella lo que hizo fue un taller para los de prepa abierta, cómo acercar la ciencia a la vida cotidiana, que es complejísimo, ¿no? Porque si no siempre son cosas que no nos interesan y demás. Y bueno, y estuvo ideando una serie de cosas para que los chavos estos chavos de prepa, pudieran ver que la ciencia también está en la vida diaria. Bueno, y eso a lo mejor ustedes podrían identificar como grupo de asesores. Yo digo que tenemos un gran potencial cuando colegas de la misma institución nos juntamos y nos fortalecemos entre sí, ¿no? A lo mejor ustedes podrían identificar, a ver, ¿qué temas se nos complican más abordar? ¿Sí? Órale. Y luego a lo mejor no van a ser los mismos. Y a lo mejor otro, por su historia de vida, por lo que estudió previamente o por sus gustos, es muy bueno para ciertas cosas y sabe muy bien cómo vincular ciertos temas. Y a otro, en cambio, le cuesta muchísimo. Entonces, bueno, para eso somos grupo, para fortalecernos entre todos y pueden ustedes intercambiar qué cosas les funcionan a unos y entre todos hacemos, como yo les digo, un gran equipo de asesores y asesoras o de formadores y de formadoras para lo que a alguien le sale bien o diseñó bien, le sirva a muchos y no nomás a él o a ella. Bueno, pues sí, pero el tiempo... A ver, sí, nada más dímela, elegimos así algunas, estas que están relacionadas, sí, una que dice cómo podemos hacerle para que aprendan, encuentran un aprendizaje significativo, si está el factor tiempo que construye un poquito el aprendizaje o no da opción para, y hay otra que va en la misma dirección, pero que se refiere a que las gentes están abocadas a conseguir el alimento, el trabajo del día a día y encuentran por ahí esa dificultad para abocarse a estudiar. ¿Cómo lograr hacer compatibles eso? La premura del tiempo, la cuestión de todos los quehaceres que tienen ellos y los contenidos que hay que aprender. Pues yo siempre he dicho que tenemos que dar más tiempo para que las personas concluyan sus estudios, que las personas adultas. O sea, uno como educadora es fundamentar eso
porque también yo lo que digo, por eso es tan importante la investigación, de veras, Claro. y ustedes la sistematización de sus prácticas de una manera ordenada, ¿sí? Ordenada, a partir de problemáticas, de ejes concretos. ¿Por qué? Porque si queremos eso, tenemos que fundamentarlo, Claro. ¿sí? Y no nomás es te van a decir, a ver, ¿dónde están las evidencias? ¿Sí? Sí. Hay otra que dice, me gustaría saber o que nos comparta cuál es el trabajo que están realizando las ONGs en tema de la educación de adultos. Si conoces alguna experiencia. Uy, muchísimas. Pero eso está, pues no sé cómo irse a páginas, ¿no? O sea, la sociedad civil, que hay muchas en este país, porque además cada vez hay más, pues como proyectos o líneas de financiamiento desde el gobierno federal a la sociedad civil en múltiples temas, ¿no? Tenemos que trabajan temas de salud, tenemos tema del derecho, temas de la no violencia, temas de que los jóvenes se empoderen mucho más y vayan planeando su propia vida y haciendo un proyecto. Por ejemplo, esos son temas que yo conozco. Otros que trabajan mucho sobre cómo hacer proyectos productivos para mejorar ingresos, ¿sí? Cómo hacer redes para comercialización, pero todos estos proyectos casi siempre tienen un componente educativo, ¿sí? Y por eso decimos que la educación de adultos no nomás es educación básica, ¿no? Es todas aquellas acciones sociales en que hay un componente educativo. Okay. La otra es que si puede aclarar cuando menciona que no somos objetos, sino sujetos de la educación, que especifiques en qué dirección va esa afirmación. Sí, fíjense, siempre que trabajamos educativamente hay una concepción de las personas con las que trabajamos, ¿sí? Y eso influye en todo lo que es nuestras formas de trabajo. Eso de que no somos objetos sino sujeto, uno de los grandes exponentes es Freire, ¿sí? Es Freire, Paulo Freire, en que nos plantea cómo todas las personas que hacemos, es toda su crítica, ¿se acuerdan? A la educación bancaria frente a la educación transformadora. Y que esos planteamientos se han ido desarrollando más y bueno, pues luego podemos, si quieren, yo les mando algunas otras referencias, ¿no? Para que lo vean o proyectos. Entonces lo que quiere decir es que no son depositarios de conocimientos, ¿sí? Sino que nosotros como asesores, si consideramos que las personas son sujetos, que tienen conocimientos, que construyen cultura cotidianamente, ¿sí? Que pueden transformar sus entornos, esa es la idea de sujetos. Pero ahí les va, si estamos viéndolos así, nuestro trabajo tiene que ser diferente, puestas expositivas, ¿no? Si nomás estamos exponiendo y hablando, pues los estamos mandando conocimientos de nuestra parte para que ellos los asimilen, los memoricen y demás, ¿no? Sino que sí, no quiere decir que a veces no tenemos que explicar cosas, que hacer exposiciones, sino lo que queremos es luego que ellos cómo también recuperan lo que saben y lo aportan a los temas, cómo hacemos actividades grupales en las que ellos también, cómo hacemos que ellos a veces se puedan retroalimentar entre sí. Todo eso es hacerlos sujetos, ¿sí? En los mismos procesos. Sí, aquí un ejemplo en el instituto, nada más quisiera para complementar un poquito lo que le dijiste, Carmen, es que nosotros tenemos las mesas de trabajo con nuestros asesores educativos, ahí los hacemos que intercambien experiencias, entonces ya se vuelven sujetos, conscientes de lo que están haciendo y propositivos, proactivos, están diciendo de qué forma pueden hacer mejor las cosas, entonces no nada más están recibiendo y siendo objetos de un tratamiento, sino que están también participando en la construcción de los saberes y en la aplicación de nuevas formas de hacer las cosas. Cuando el sujeto se convierte en un sujeto activo, ya es diferente la postura, aquel que nada más recibe de aquel que también participa. Entonces ahí yo creo que la diferencia la estamos viviendo también con la estrategia de las academias. Bueno, yo nomás algo que les quiero decir, yo creo que es fundamental que todos leamos más,
¿sí? Todos los que estamos aquí, que leamos más sobre educación de personas jóvenes y adultas. Yo les quiero decir que en este país el CREFAL ha hecho un papel bien importante en publicaciones y también la UPN ha hecho su parte. Entonces, hay estas dos páginas. Ustedes de la red EPJA, a algunos les tocó un tríptico que estuvimos distribuyendo. Ahí hay un apartado que se llama Centro de Documentación y hay mucha información sobre nuestro campo educativo. Y hay otro apartado también en esa página que se dice lo que hacemos y hay un apartado que se llama Publicaciones y ahí también pueden encontrar material. Y en la página del CREFAL están sus libros y sus 2 revistas. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Un aplauso, por favor.